Buenos días, soy Jesús Clemente, soy técnico de Iberdrola. Hay gente que me conocéis ya, llevo 33 años en Iberdrola. Hoy se llama ID, Redes Eléctricas Inteligente, porque Iberdrola, como bien sabéis, es un grupo donde tiene distribución, generación, comercializadoras, y yo estoy dentro de la distribuidora y de Redes Eléctricas Inteligente. Estoy en el negocio regulado en Madrid Capital y llevo, como digo, relacionado con temas de expedientes y con clientes, pues desde que empecé en Hidroeléctrica Española hace 33 años, en proyectos y obras, nuevos suministros y en UTD. La charla que vamos a intentar dar hoy es ejecución y plazos de los trabajos designados por Iberdrola al instalador. En realidad, Iberdrola no designa a trabajadores, a instaladores, trabajos a realizar pagados por Iberdrola, como si fuese un CRD, un contratista nuestro. Pero sí que es verdad de que hay muchas instalaciones que, en función a la reglamentación vigente, tenéis que ejecutar, tanto sean instalaciones de enlace, que históricamente siempre han sido una actuación a realizar por vosotros, como redes de extensión. Desde el año 2000, donde está el Real Decreto 1955/2000, hay un cambio en la normativa. El antiguo Real Decreto de acometidas data del 1982, pues en el año 2000, con ese nuevo Real Decreto, aparece una figura nueva o una actividad nueva, que es obras que no son competencia de la empresa suministradora y sí las pueden realizar los instaladores. Entonces, vamos a intentar, la primera parte de la charla va a ser una charla muy relacionada con normativas y reglamentaciones. La segunda parte será más amena seguramente, pero creo que es importante que todos los instaladores sepáis a qué nos atenemos. O sea, todas las instalaciones eléctricas están muy reguladas y no solamente es aplicable el Real Decreto 842 del 2 de agosto del 2002, que es el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias de la 1 a la 52. Entonces, es bueno, yo creo, por vosotros, porque os aporta como instaladores el que sepáis, además de hacer las instalaciones, por qué se hacen las instalaciones y en base a qué las empresas distribuidoras os piden unas cosas u otras. Entonces, bueno, pasamos esto. ¿Cuál es la visión general del proceso de expedientes de solicitud de energía eléctrica? Hoy en día también se llama expediente de acceso y conexión. ¿Por qué motivo? Porque el último Real Decreto con el cual estamos trabajando es el 1183/2020, que habla de acceso y conexión. Entonces, lo que es la vida o la trazabilidad de un expediente dentro de Iberdrola es como aparece ahí: expediente de solicitud de energía eléctrica, permiso, acceso y conexión, el proceso de subsanación. Todo esto luego lo iremos hablando más al detalle. Proceso de subsanación significa que cuando entra un expediente en Iberdrola o en ID, según la reglamentación vigente, el Real Decreto 1183, hay unos periodos en los cuales la compañía suministradora puede pedir que se subsane la documentación aportada por el cliente. Una vez que se ha subsanado, aparecerá el informe y presupuesto, que lo hace Iberdrola en aquellos sitios. Bueno, siempre el informe y presupuesto lo hace Iberdrola. Lo que pasa que hace la parte de entronque y refuerzo cuando las obras no las ejecuta Iberdrola, y la parte del baremo cuando la obra es a ejecutar por Iberdrola. Está la propuesta previa, la que todos conocéis, porque me imagino que algún expediente habéis tratado. Todo esto va cambiando, o sea, digo las denominaciones. Históricamente se ha llamado Carta de Condiciones Técnico-Económicas. Seguramente en plan de barra de bar seguiremos llamándole Carta de Condiciones Técnico-Económicas, porque se relaciona más que una propuesta previa. La propuesta previa parece que es como que luego tiene que haber una propuesta definitiva, cuando en condiciones normales, si no hay una denegación a
al expediente o no hay una subsanación, la propuesta previa es la Carta de Condiciones Técnico-Económicas. Pero bueno, como digo, van cambiando las nomenclaturas, nos tenemos que hacer a la idea de las nuevas nomenclaturas, aunque los que ya tenemos unos cuantos años muchas veces hablamos con detalles de los antiguos. O sea, muchas veces escucharemos, oye, necesito el boletín de instalación eléctrica. El boletín de instalación eléctrica era cuando hablábamos del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión del año 73. El nuevo Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, como bien sabéis, es del 2002 y decimos que es el nuevo y ya se está cociendo el siguiente porque ya llevamos 20 años con él o 19 años. Entonces, bueno, ahora se llama, como todos sabéis, Certificado de Instalación Eléctrica de Baja Tensión, CIEBT. Bueno, entonces, propuesta previa, aceptación de la propuesta previa, gestión de pago. Una vez que se hace la gestión de pago del expediente, en aquellos expedientes que lleva su gestión de pago, todos expedientes, bueno, todos los puntos de suministro para un nuevo suministro o una ampliación de potencia conlleva un pago de derechos. En Iberdrola o en IDE, Redes Eléctricas Inteligentes, cuando no tenemos que hacer ningún tipo de extensión de red, en ninguna acometida, tenemos denominado o tenemos tipificado un expediente que se llama rápido. El expediente rápido lo que hace es que el cliente no paga esos derechos de extensión que tiene que pagar por normativa y se difieren ese pago a la contratación. Y luego ya entre la comercializadora y la distribuidora se traspasan los ingresos, ¿no? Entonces ese es el expediente rápido que no lleva obra. Entonces, una vez que se hace la gestión de pago para el resto de los expedientes, aparece ya 3 actuaciones, que son la emisión de permisos y accesos de conexión, que es donde la compañía suministradora le manda una carta al cliente diciendo que tiene un permiso de acceso y conexión que, como luego veremos, tiene una vigencia de hasta 5 años para una extensión normal y 7 años cuando es un bombeo. Es verdad que en condiciones normales, seguramente en un 98 o un 99% de las veces, no hay instalaciones que duren 5 años. O sea, seguramente vosotros, si una instalación durara 5 años, o es porque es una superinstalación o estaríais perdiendo dinero. Y normalmente es porque pues, o la empresa ha quebrado, se ha parado o algo de eso. Pero bueno, lo que marca la ley son 5 años. Está la ejecución de extensión de ID o de cliente. Ahí veremos cuándo la ejecución es por cuenta de ID o cuándo es por cuenta del cliente. Y la ejecución de instalación de enlace, que siempre es por cuenta del cliente. El cliente lo que hace, obviamente, es contratar a un instalador autorizado, como no puede ser de otra forma. O sea, para hacer una instalación eléctrica no puede contratar a un carnicero o a un fontanero. Tiene que contratar a un instalador autorizado por el Ministerio de Industria o la Dirección General de Industria. Cosa cual que hoy en Madrid ya no se llama Dirección General de Industria, se llama, desde el último cambio, Dirección General de Descarbonización y Transición Energética. Entonces, para nosotros seguramente siempre será la Dirección de Industria, hablaremos de la Dirección de Industria, pero la Dirección General de Descarbonización y Transición Energética es la que lleva todos los expedientes o todos los temas relacionados. Una vez que ya se ha ejecutado la parte de extensión, sea por ID o por cliente, y la ejecución de la instalación de enlace, se procede a cerrar el expediente y desde ese momento el cliente puede contratar. Cuando ha habido una extensión de enlace, una extensión de red, normalmente no hay plazos para poder contratar. Sin embargo, cuando se ha hecho un expediente de los que hemos comentado hace un momento, que son rápidos, que no han llevado derechos de extensión, pago de derechos de extensión, si el cliente no contrata desde el día que se cierra el expediente antes de los 6 meses siguientes, lo que se hace es que ese expediente se queda despachado, pero el sistema de Iberdrola o de ID lo que hace es que no permite contratar. ¿Por qué? Porque se entiende que si no ha habido ninguna extensión de la red, si no se ha hecho ningún tipo de obra, que en esos 6 meses ha dado tiempo suficiente para que las condiciones de la red de Iberdrola
hayan podido cambiar. Entonces, eso también es importante que lo sepáis. Las empresas eléctricas, igual que vosotros como instaladores eléctricos, estamos bajo un montón de normativas. O sea, las cosas no se hacen porque sí. Todo viene por normativas tanto nacionales como autonómicas, como municipales, como de la propia compañía distribuidora. Entonces, por ejemplo, ¿a qué tenemos que atenernos cuando se abre un expediente y cuando se informa un expediente? Al Real Decreto 1955/2000, como comentaba antes, es el que suplió al del Decreto de Acometidas del año 1982, que es por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimiento de autorización de instalaciones de energía eléctrica. Es verdad que este Real Decreto, como han pasado ya 21 años, hay algunos artículos que han sido derogados. ¿Y han sido derogados por qué? Porque ha habido otros decretos, otros reales decretos, a posteriori, que han derogado esos artículos y hay que basarse en los nuevos. Está el Real Decreto 842/2002, que es el que conocéis todos y que es como la Biblia para vosotros como instaladores, que es el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión con sus instrucciones técnicas complementarias de la 01 a la 52. El Real Decreto 223, que habla sobre el reglamento de las condiciones de técnicas y garantías de seguridad de las líneas eléctricas de alta tensión, o sea, básicamente y vulgarmente el reglamento de líneas. El anterior hubo uno en el año 68, luego cambió y ahora el que tenemos es el del 2008. La ley del sector eléctrico, antes era la ley del sector, la ley 54, cambió, es la ley 24/2013 del sector eléctrico. El Real Decreto 1048/2013, que es por el que se establece la metodología de los cálculos de la retribución de actividades de distribución y energía eléctrica. Este Real Decreto tiene algunos artículos que han derogado a lo que hablábamos antes, al del 1955/2000. Seguimos con la normativa nacional, el Real Decreto del 337, vulgarmente dicho Reglamento de Centros de Transformación. El antiguo era del año 84. Seguimos con el Real Decreto 224/2019, que es el de autoconsumo. Y el 1983 del 2020, que es con el que estamos trabajando y actuando ahora mismo, que es el de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución. Por eso yo en la primera presentación ponía lo de solicitud de expedientes de energía eléctrica o acceso y consumo. Con esto lo que quiero decir es que estamos muy reglamentados todos y no penséis que esta reglamentación es solamente para las empresas distribuidoras. O sea, obviamente el Real Decreto 842, el Reglamento Electrónico de Baja Tensión, lo tenemos que tener nosotros y vosotros. O sea, lo tenemos que aplicar tanto nosotros como vosotros. Entonces, luego también tenemos normativas autonómicas a las cuales tenemos que cumplir, ¿no? Como, por ejemplo, la normativa CEPA. ¿La normativa CEPA cuál es? Pues zona especialmente protegida de avifauna. O sea, es verdad que en Madrid Capital no nos afecta, pero en cuanto salimos de Madrid Capital, si en algún momento tenéis que hacer algún tipo de instalación, sí os afectará la normativa CEPA. Por ejemplo, normativa municipal, ordenanza sobre las obras en la vía pública, famosa CIPAN, que muchas veces cuando habláis con nosotros, es que este edificio está protegido por la CIPAN, por la Comisión Histórico-Artística del Patrimonio del Ayuntamiento de Madrid. O sea, con esto lo que quiero decir es que no solamente tenemos que saber hacer una instalación y meter cable por un tubo, sino que tenemos que saber que hay muchas reglamentaciones que nos afectan y nos aplican. Porque cuando pasa algo, Dios quiera que no, y casi nunca pasa, también es verdad, empiezan a tirar de normativas industria y quien corresponda y nos dejan desarmados. Por ejemplo, en la normativa municipal, lo que dice es sanción grave ejecutar una apertura de cala en la vía pública sin licencia municipal.
y eso significa es sanción grave de 600.000 a 3 millones de euros. Y podrás decir, es que yo no lo sabía. Bueno, ya, pues le voy a poner la parte baja de la sanción grave, 600.000 euros, por ejemplo. Otra de las cosas que también viene por ordenanza, muchas veces cuando abrís expediente decís, oye, pero si es una vivienda de 40 metros cuadrados, ¿por qué pedís 9.200 en Madrid Capital? Pues no es porque no lo inventemos desde Iberdrola. Me imagino que de las otras compañías suministradoras harán lo mismo. Es porque hay una ordenanza municipal de la época del excelentísimo alcalde don Alberto Ruiz Gallardón, que dice que cuando un edificio se reforma o de nueva construcción hay que dejar preinstalación de aire acondicionado. ¿Qué significa eso? Que cuando nos vamos a aplicar esa ordenanza municipal al reglamento eléctrico de baja tensión, te dice que cuando la electrificación, o sea, cuando la instalación dejas una preinstalación de aire acondicionado, tienes que dejar electrificación elevada, no vale la básica. O sea, que todo está unido y entramado y no se hacen las cosas porque sí. O sea, no se hace porque el instalador quiera o porque la empresa distribuidora quiera. Y luego, obviamente, como no puede ser de otra manera, existe la normativa de ID, o sea, manuales técnicos y normas ID. Nosotros tenemos muchas normas, pero las que os afectan a vosotros, obviamente, son las relacionadas con las instalaciones y aquellas que están dadas de alta, que las tenemos y publicadas en el Boletín Oficial del Estado por la autorización a través del Ministerio de Industria. Entonces, como veis, hay mucha normativa muy amplia y en muchos casos muy dura de leer, pero es bueno que lo sepáis. El Real Decreto 1183, en su artículo 5, habla de la forma de comunicar o de aperturas de expedientes entre los instaladores o los clientes con las compañías suministradoras. Entonces, dice que los canales de entrada de esos expedientes para las personas físicas tienen que ser por vía digital, telemática, o sea, las compañías eléctricas tienen que tener una aplicación informática por el cual se deben abrir los expedientes. Y en el caso de que sea una persona física, no jurídica, puede haber otros medios, los cuales nosotros de Iberdrola no vamos a decir que los hemos quitado, pero no tienen ningún tipo de razón de ser, porque para eso le decimos muchas veces, oiga, váyase a un punto Iberdrola o háblese con un instalador y que le abra el expediente el instalador, porque la aplicación que tenemos, que es GEA, Gestión de Expedientes de Acometida, hoy se llama Gestión de Expedientes de Acceso y Conexión, se ha cambiado la denominación, es para la apertura de expedientes y para que haya una trazabilidad, tanto para lo bueno como para lo malo, pero que haya una trazabilidad. Si no, si hay alguna persona física que no, pues tendría que mandar una carta certificada con acuse de recibo, un burofax, y entonces pues bueno, pues habría un departamento nuestro que esa petición pues la trasladaría a GEA. Pero vamos, no tiene ninguna razón de ser. Yo siempre lo he dicho, para lo bueno y para lo malo, los sistemas telemáticos hoy en día, yo que vengo ya de unos cuantos años, cuando había agencias, había veces que perdíais a lo mejor 1, 2 o 3 horas en una agencia de hidroeléctrica española o de Iberduero esperando a que os abrieran un expediente. Hoy en día te puedes estar tomando una cerveza o una Coca-Cola un sábado a las 3 de la madrugada y abrir un expediente. O sea, eso es lo bueno del sistema telemático. Entonces, ¿qué es lo que dice el Real Decreto 1183 sobre las aplicaciones de los derechos? Pues que hay algunos tipos de expedientes que no le afectan el Real Decreto, como pueden ser los baremos con consumo, la generación de autoconsumo sin excedentes o la generación de autoconsumo con excedentes inferiores o iguales a 15 kilovatios en suelo urbanizado. De hecho, ese tipo de instalaciones en muchos de los casos no son necesarias ni que se abran expedientes. O sea, una instalación de autoconsumo de menos de 15 kilovatios en suelo urbano para nosotros es transparente. O sea, la industria determina que no tiene que pasar por la compañía suministradora
Entonces, se hace en plan, una vez que legalizáis la instalación con industria, hay una comunicación industria con las compañías distribuidoras y comercializadoras para que se meta dentro de la aplicación y los sistemas de las compañías y empieza a generar el autoconsumo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si por una parte Iberdrola determina o ID determina que el único canal de acceso para los nuevos expedientes es la aplicación GEA, y por otra parte el Real Decreto 1183 dice que para ciertos expedientes no sería obligatorio, pues hay algunas dudas de interpretación. Bueno, pues nosotros lo que hacemos es que todo se abre por GEA. Yo creo que todo el mundo tenéis ya la aplicación o es fácil de darse de alta. Entonces se dan los expedientes de alta por GEA, por gestión de expedientes de acometidas o de acceso y conexión, y nosotros todos entran como no baremo. Ahora veremos lo que es baremo, lo que no es baremo. Todos entran como no baremo y una vez que nos entran nosotros lo estudiamos y ya vemos cuál es la aplicación que le tenemos que dar al expediente. Retribuciones de acometidas. Por ejemplo, comentábamos antes que todo suministro tiene que pagar unos derechos a las compañías suministradoras. Si no vamos a hacer ninguna extensión de red, nosotros tenemos un tipo de expediente que es el rápido, con lo cual no se nos paga esos derechos, pero eso nos exime de pagarlos. ¿Cuándo se pagan? A la hora de contratar. ¿Qué son los derechos de acometida? Pues son las contraprestaciones económicas que tiene que pagar el abonado a la empresa distribuidora por la realización de un conjunto de actuaciones necesarias para atender el nuevo suministro. Básicamente la extensión de la red de distribución. Esos derechos de acometida están clasificados en tres: derechos de extensión, derechos de acceso y los derechos de supervisión. Los derechos de extensión es, como bien dice, la contraprestación económica para pagar a la empresa distribuidora en aquellas obras, y por eso lo pongo y lo subrayo, para aquellas obras que haya que hacer una nueva extensión de la red necesarias que sean responsabilidad de Iberdrola o de la empresa distribuidora. O sea, significa que hay obras que tenemos responsabilidad de ejecutar nosotros como empresa distribuidora, pero hay otras obras que no son responsabilidad de la empresa distribuidora. Entonces, tenemos el derecho de extensión, luego los pagos por derechos de acceso, que básicamente esos se pagan siempre y se pagan a la hora de contratar. ¿Por qué se pagan? Por decirlo de alguna manera, es por conectar a ese suministro a la red de la empresa distribuidora. Entonces, siendo esto la contraprestación económica a pagar a la empresa distribuidora por cada contratante de un nuevo suministro o de la ampliación de potencia de uno ya existente, cuyo abono procederá, en todo caso, por su incorporación a la red, por su conexión a la red. Y el tercero, como comentábamos, es el pago por derechos de supervisión de instalaciones cedidas. ¿Qué es lo que se hace? Cuando una instalación no es obligatorio que la ejecución sea, o responsabilidad que la ejecución sea por cuenta de la compañía distribuidora, la compañía distribuidora indica en su carta de condiciones técnico-económicas o en su informe previo de que tiene que pagar lo que es el entronque y refuerzo, pero que la extensión de red la puede hacer el cliente. Y entonces ahí es donde vosotros podéis hacer las instalaciones. Nosotros, históricamente, cuando digo históricamente, desde el Real Decreto 1955, Iberdrola ha determinado que no quiere hacer obras que no son de su competencia y que no les corresponden. Entonces, lo que hacemos es que le decimos al cliente que está en su facultad de poder ejecutar la obra. Es verdad que hay obras que son más fáciles de ejecutar y hay obras que son más complicadas. Hay obras que la tramitación en los diferentes ayuntamientos es más complicada y en otros es menos complicada. Hay obras que tienen sus problemas. O sea, por ejemplo,
en el centro de Madrid hacer una obra es muy complicado, aparte de que luego no cualquier instalador puede hacerlo también. O sea, tienes que tener una calificación para trabajar en el Ayuntamiento de Madrid. Si tienes la mala suerte de pinchar un cable de Telefónica, pues son 10 o 12 o 14.000 euros de fibra y tal, aunque os lo pague el seguro. Lo que quiero decir es que en cada condición, o sea, cada situación es diferente. Hacer una acometida a lo mejor en Valdemorillo, me lo invento, yo siempre he llevado Madrid capital, pero Valdemorillo, a lo mejor una entrada y salida abriendo 3 metros de zanja, pues, tampoco tiene ninguna peculiaridad, ¿no? Pero lo que sí que es verdad es que según el Real Decreto 1183 hay obras que no son responsabilidad de la empresa suministradora y por eso son los famosos planos con puntos de entronque que os llegan a través de las ingenierías que tenemos contratadas. Plazos de remisión o los plazos que tenemos para hacer un informe. Pues según el artículo 11 y 13 del Real Decreto 1183, tenemos que para baja tensión y una potencia igual o inferior a 15 kilovatios, donde no el NR es no es, o sea, sin necesidad de extensión de red, ¿vale? O sea, en una obra de hasta 15 kilovatios donde no haga falta la extensión de red, tenemos un plazo de informe de 5 días. En el caso de que sean más de 15 kilovatios, 15 días. En el caso de que ya nos vayamos a un expediente de alta tensión, entendiendo la alta tensión, lo que dice la reglamentación, más de 1.000 voltios o 1.500, lo que marca el reglamento, dependiendo de si es continua o alterna, bueno, tenemos hasta 36 kilovoltios 30 días, para más de 36 kilovoltios tenemos 40 días. Si nos vamos a la red de transporte que es propiedad de Iberdrola en este caso, cada compañía tendrá su red de transporte, nosotros llevamos hasta 132. Luego ya el 220 o 400 se vendió en su día cuando se hizo Red Eléctrica Española, ¿no? Y eso lo lleva Red Eléctrica Española, los 220 y 400 kilovoltios. En el caso de que el punto de entronque o la petición sea para esas tensiones, pues encima hay que incrementarle los 10 días para pedir la aceptabilidad o los 60 días para el plazo de transporte de red eléctrica. Es verdad que cuando hacen los reglamentos, son reglamentos que cogen toda la amplitud, pero a peticiones de 400 kilovoltios, pues no sé si sale una al año. O sea, normalmente son cementeras, altos hornos, con grandes potencias. O sea, ahora están viniendo, parece ser que se está poniendo bueno, no de moda, sino que Madrid es un punto neurálgico para los CPDs y nos están vendiendo peticiones de 50 MVA, de 50.000 kilovatios. Para un CPD. Entonces, Google, Microsoft, Amazon y demás. Entonces, pues claro, esas potencias no se pueden dar en baja tensión, obviamente. Esas ya les estamos mandando a 66, a 132 kilovoltios, con líneas dedicadas desde subestaciones y demás y tal. Y además hay que cumplir con la calidad del suministro que nos marca la Comunidad de Madrid. Bueno, a todo esto he pasado por alto, pero aposta, lo que pone entre paréntesis periodo de admisión o solicitud de subsanación. Si os acordabais, voy a tirarlo para atrás un poquito, cuando presentaba esto, es expediente solicitud de energía y proceso de subsanación. Bueno, pues para poder llegar a admitir a trámite un expediente, ahí está. Para poder llegar a admitir a trámite un expediente, hay también un periodo de subsanación. Significa que cuando se abre el expediente, las compañías suministradoras tienen 20 días para poder pedir subsanación o información adicional al expediente. Si el expediente viene bien, pues no hay solicitud de subsanación. Si el expediente no viene correctamente solicitado, tenemos la posibilidad de pedir hasta 2 solicitudes de subsanación.
Si en esas dos solicitudes de subsanación no se ha contestado correctamente con la información, pues el expediente se anula. Además, se anula automáticamente. O sea, la gente nuestra de procesos ha incorporado en los sistemas lo que dice la reglamentación, y la reglamentación dice que nada más que puede haber como máximo 2 subsanaciones. Pedimos una primera subsanación, se nos contesta, tenemos otro periodo para estudiar el expediente. Si no se nos informa correctamente aquello que se les ha pedido, hay una segunda subsanación, una segunda solicitud de subsanación, y ya no hay una tercera, sino que el expediente se anula. Con lo cual, pues bueno, todo eso va incrementando plazos también. ¿De acuerdo? Hay un procedimiento abreviado, que lo dice el artículo 16 del Real Decreto, que lo que hace es que para menos de 15 kilovatios los plazos se reducen a la mitad. O sea, por ejemplo, en baja tensión, 15 kilovatios sin necesidad de extensión de red, pues pasaría de 5 a la mitad, a 2,5. Bueno, pues en realidad 2 o 3. Bueno, pues eso es. Una vez que ya hemos hecho lo que es el periodo de subsanación, hemos admitido a trámite el expediente, significa que pasamos al periodo de informe para ver. Hay posibilidad de negar, no es lo normal, o sea, no es lo normal de que se deniegue un expediente en baja tensión. O sea, se podrá pedir 20 cosas, pero no es normal que se deniegue un expediente en baja tensión. O sea, estamos hablando de expediente de baja tensión, estamos pues entre máximo 100, 150 kilovatios, y entonces se le podrá decir que hagan una línea nueva desde el centro de transformación, que hagan incluso un centro de transformación, que hagan un centro de seccionamiento y se pasen a media tensión, porque el Real Decreto 1955 dice o aconseja de que a partir de 50 kilovatios para un cliente único, de que la tensión de suministro debería ser en media tensión. Nosotros no lo estamos aplicando, pero se puede aplicar, y con la ley en la mano es totalmente lícito. Normalmente, si viene una petición de 70, 80, 90 o 100 kilovatios o 110 y tenemos potencia disponible, la estamos dando en baja tensión, pero podemos decir que un cliente a partir de 50 kilovatios se vaya a media tensión. Entonces, bueno, habría unas posibilidades de negación, ¿no? Y si no, lo que lo que hay que hacer es que se prepara el informe previo. ¿Qué es lo que tiene que tener la propuesta previa, un informe previo? Bueno, pues en el caso de que se denegue la solicitud, mandarle la carta de denegación, y si no, admitir la solicitud e informar. Entonces, ¿cuál es el contenido que debe llevar esa carta del informe previo? Pues básicamente lo que todos conocemos como las condiciones técnico-económicas. Pues una carta con las condiciones técnicas y otras con las económicas. Las condiciones técnicas son aquellas que tienen que ejecutar. Sobre todo vendrán más o menos explícitas cuando la obra es por cuenta del cliente, porque cuando la obra no es por cuenta del cliente, que es un baremo, en realidad lo que estamos diciendo en la carta es que la tensión de suministro será 400-230. ¿Por qué? Porque el cliente le da exactamente igual que hagamos 3 metros que 300 metros. El cliente va a pagar un baremo, unos derechos, por una contraprestación económica, y nosotros podremos gastarnos en esa obra 3.000, 30.000 o 300.000 euros. Es una inversión que luego ya el regulador, por otros sistemas, nos compensará. En el caso de que la obra sea de ejecución por cuenta del cliente, pues obviamente, ¿qué es lo que hay que trasladarle al cliente? Que a dónde tiene que ir a buscar el punto de conexión, ¿no? Una vez que se prepara la propuesta previa, ya no sale ninguna carta manual. No sale ninguna carta manual, todo va por GEA. ¿Por qué motivo? Porque es mucho más rápido. Antiguamente enviábamos las cartas manuales, además la ley decía que tenían que ir en sobres independientes, pues en una la parte de la propuesta técnica, en otra la propuesta económica, y al final lo que hacía muchas veces era, se perdía, desde que nosotros informábamos hasta que le llegaba al cliente, muchas veces se perdía a lo mejor 10, 15 días. ¿Por qué? Porque todo eso había que ensobrarlo, tenía que salir, tenía que ir correos y demás y tal.
Y luego había otra cosa muy importante que nos pasaba, que es que nos llamabais muchas veces diciendo que no había llegado la carta. Y mi respuesta casi siempre era la misma. Pues precisamente creo que si algo funciona en este país es correos. Entonces, ¿qué era lo que pasaba realmente? De que llegaban las cartas a lo mejor a las obras, las cogía a lo mejor el administrativo de la constructora, la dejaba en un cajón y cuando ya pasaban 15, 20 días y se reclamaba, oiga, Iberdrola, ¿cuándo ha mandado la carta? Pues hombre, pues salió. ¿Y a qué dirección? Pues a esta, no sé qué. Entonces, era cuando, tirando del hilo, la carta llevaba ahí en un cajón a lo mejor 15 o 20 días o 25 días. Bueno, hoy en día esto es una ventaja. O sea, en el momento que nosotros hacemos el informe y le damos al botón de enviar, perdonad, al botón de envío, a vosotros os salta un mensaje vía SMS o vía correo en el cual os dice que ya está disponible en la aplicación GEA la carta de condiciones técnico-económicas, con lo cual esos 15 días se han reducido. ¿A cuánto? A 10 segundos, a 1 minuto. Todo, que sepáis que todo va ya por GEA. O sea, y además vosotros en cualquier momento podéis entrar en la aplicación para descargaros toda esa información. O sea, el Real Decreto 1183 en su artículo 14 dice que un cliente puede solicitar una revisión del informe previo, ¿vale? No es lo normal, no es lo normal porque, o sea, cuando nosotros, por ejemplo, aplicamos baremo, que el pago es el mismo, da igual lo que vayamos a hacer. Para vosotros es transparente, no tiene ninguna necesidad de la solicitud de revisión, ninguna necesidad. ¿Qué es lo que puede pasar cuando la obra es por cuenta del cliente? Se puede solicitar. En condiciones normales, y os lo digo, cuando es un expediente de poca potencia, estamos hablando lo que 10, 15, 20, 100 kilovatios, lo normal es que al final, después de perder 10 o 15 días, lleguemos al mismo sitio. ¿Por qué? Porque el criterio que dice la legislación vigente y lo que nos trasladan desde la dirección de ID es que demos el punto de conexión en el sitio donde hay potencia disponible y más beneficioso para el cliente. Con lo cual, en un 99% de los casos, lo que hay que hacer, hay que hacerlo. ¿Dónde puede haber a lo mejor alguna duda, alguna discusión? Pues hombre, en grandes potencias. O sea, grandes potencias, lo que estamos hablando ahora, de 50 meveas, de 100 meveas, bueno, de 100 meveas no, de 50, de 1.000 kilovatios, 2.000 kilovatios y demás. Entonces, al final, ese flujograma lo que viene a decir es que si hay una solicitud de revisión, entonces, por una parte, si Iberdrola o ID no necesita ninguna información adicional, pues tenemos 15 días para subsanar o dar respuesta a la solicitud de revisión. En el caso de que pensemos que es necesario que se nos mande alguna documentación, pues entonces cogeríamos la parte de requerir información adicional, de si en 10 días no contesta el cliente, pues se anula o se cierra el expediente porque el cliente no ha aceptado las condiciones. En el caso de que en los 10 días se nos aporte la información, pues tenemos otra vez los 15 días para informar a la respuesta. Importante, una vez que ya aceptáis las cartas de condiciones técnico-económicas o el informe previo, ha habido veces que se manda, a lo mejor son 2 documentos los que hay que devolver. Uno es la orden SEPA con los datos de la domiciliación bancaria o, en su defecto, el justificante de transferencia. Pero además también hay que devolver lo que es la carta de condiciones técnicas. Hay gente que, por el motivo que sea, por desconocimiento, porque se le ha olvidado, de que nada más que nos manda o sube a la aplicación el justificante de transferencia. Entonces, claro, nosotros al final dice, hombre,
Si nos mandan el justificante de transferencia, han pagado, pues entendemos que están de acuerdo al informe previo. Pero la ley lo que dice es que hay que devolver las dos cosas. ¿Por qué motivo? Porque puede ser que estés de acuerdo al coste del entronque, pero no a la parte técnica. Entonces, bueno, en realidad hay que mandar los dos documentos. O sea, lo que es la aceptación de carta de condiciones técnico-económicas o informe previo y la gestión de pago. Bueno, esta es una pantalla que conocéis mejor que yo, porque yo trabajo bajo la aplicación nuestra, que es la de SIC, Sistema de Información de Clientes. Esta es una pantalla de GEA. Los que trabajáis en GEA la conocéis, que es donde aceptáis la carta de condiciones técnico-económicas y la enviáis. O sea, para aceptar la carta de condiciones técnico-económicas obligatoriamente tiene que haber un archivo que se llame o que suba como aceptación de condiciones de la propuesta previa. Entonces, una vez que subís eso, nosotros lo vemos en nuestra aplicación y avanzamos el expediente. Bueno, pues esto es un pequeño flujograma de cómo funcionan los interfaces entre gestión de expedientes de acometida y SIC, ¿no? Que es un tema más interno nuestro, pero cómo van los recorridos según van avanzando los expedientes y las tareas de ejecución de cada aplicación. Una vez que se paga el expediente, si os acordáis al principio, en una de las presentaciones se hablaba de los permisos de acceso y conexión. ¿Os acordáis? Permiso de acceso y conexión, ejecución de extensión por parte de ID o de cliente y ejecución de instalaciones de enlace. Bueno, pues lo que dice el Real Decreto 1183 es que hay que enviar hay que emitir los permisos de acceso y conexión, que básicamente es lo que os comentaba antes, en el cual se dice que tienen unos derechos o unos permisos para conectarse en la red de la empresa distribuidora durante 5 años, tienen vigencia y demás. Eso es lo que marca, pero vamos, normalmente no se hace, o sea, una instalación no dura más de 5, más de 6, 7 o 1 año, ¿no? Eso pena que sea una construcción de un edificio. Las caducidades a los permisos de acceso y conexión, que son a los 5 años si no se ha obtenido el APS, el acta de puesta en servicio de la instalación, o en hidráulicas de 7 años. Bueno, pues una serie de condiciones que yo creo que esto pues es bueno que se sepáis, pero que prácticamente nos aporta, so pena que hagáis obras de gran calado, ¿no? La revocación de los permisos de acceso y conexión, como no puede ser de otra manera, es cuando ha habido alguna modificación o en las instalaciones ejecutadas en función de lo que se ha dicho, o porque ha habido también alguna modificación técnica, ¿no? Entonces, si nosotros damos unos permisos de acceso y conexión en base a unos criterios y se ejecuta otra instalación, pues obviamente no tiene razón de ser. Es como cuando vosotros hacéis un boletín, que hay veces que pasa que por cualquier motivo, que a lo mejor el expediente es de suministro de obra y el boletín no se pone suministro de obra. Pues hombre, no tiene relación con la solicitud, ¿no? Bueno, pues eso es un poco los plazos que tenemos nosotros de acuerdo a los reales decretos. O sea, revisión de la solicitud ID, 20 días. Respuesta de la subsanación cliente tiene 20 días. Revisión de respuesta de la subsanación ID, otros 20 días. Bueno, hay una serie de plazos que van basados en los reales decretos y que, como no puede ser de otra manera, tenemos que cumplir. O sea, yo entiendo que esta primera parte de la charla o la conferencia es un poco dura, pero creo que es bueno que lo sepáis. O sea, sobre todo para saber, cuando se está jugando una partida tenemos que conocer todos las mismas reglas del juego. Si no conocemos las reglas del juego, pues bueno, no se va a engañar porque no se va a engañar, pero sí te puedes quedar con la sensación de decir, ¿y por qué me piden esto, no? Bueno.
empezamos ya con la ejecución de las instalaciones. La ejecución de las instalaciones pueden ser que le correspondan a Iberdrola o a IDE o que le correspondan a los clientes. Obviamente, cuando la ejecución de la instalación la hace un cliente, no hay plazos. O sea, IDE no puede dar un plazo a un cliente o a un instalador para que ejecute una obra. Hombre, puede llegar en un momento dado y que diga, hombre, el expediente me lo tienes abierto desde hace 3 años, no avanza, dime por qué motivo y, oye, si es que no lo vas a hacer, es que la construcción se ha venido abajo, ha habido un concurso de acreedores o lo que sea, vamos a aclarar por qué motivo. Pero sí que hay unos plazos de ejecución cuando las obras las ejecuta IDE, en aquellas obras que son responsabilidad de IDE. O sea, no en aquellas obras que luego seguramente va a salir el comentario que quiere el cliente que las ejecute IDE, porque en ese momento IDE es un instalador más, con 3 personas en su plantilla o 3.000 personas, pero es un instalador más. Entonces, IDE lo meterá dentro de su paquete de ejecución y dándole prioridad, como no puede ser de otra forma, a aquello que sí tiene obligación de ejecutar. O sea, si yo tengo una obligación de ejecutar obras con esos plazos, si me viene un tercero y me dice, oye, ¿me puedes ejecutar esta obra? Y yo digo que sí, pues podré llegar y decir, bueno, sí. ¿Cuándo tengo época valle dentro de mis plazos de ejecución? Me lo invento. En mayo del 2024. Oiga, es que no, bueno, es cuando tengo, si no, está ahí el mercado. Está ahí el mercado, pues negocien en el mercado. Bueno, dicho lo cual, cuando los suministros, o sea, la ejecución de las instalaciones necesarias para los nuevos suministros, cuando se trate de una instalación de extensión que deba ser realizada por la empresa distribuidora, los plazos de ejecución para la puesta en servicio de la instalación es a partir del momento que se satisfajan los derechos. O sea, en el momento que se pagan los derechos de extensión, los derechos de baremo, es cuando empiezan a contar los plazos. Con una salvedad, siempre y cuando tengamos fehacientemente la información correcta de dónde se va a colocar la caja general de protección. Si yo tengo que pedir una licencia al ayuntamiento, no le puedo pedir la licencia al ayuntamiento 20 metros y luego van a ser 40. ¿Vale? Entonces, eso. Y entonces tenemos para los suministros de baja tensión 5 días si no hay extensión de red, los cuales es lógico porque normalmente los vamos a tratar como expedientes rápidos, con lo cual no van a llegar ni a esta actividad. Cuando se necesite únicamente ampliar la red de baja tensión, tenemos 30 días de ejecución. Si hay que construir un centro, 60, y si hay que construir varios centros, 80. Entendiendo que los centros no los construimos nosotros, pero sí en los casos donde tengamos que hacer la extensión de red en media tensión. Y en los casos de que sean suministros en alta tensión, la acometida para un consumidor con tensión nominal hasta 66 kilovoltios tenemos 80 días y para el resto, pues como entendemos que son obras importantes, pues se van en función de los trabajos a realizar. Y hay otra cosa que es muy importante, que lo pongo abajo, que es que el cómputo de los plazos no se tendrá en cuenta los necesarios para obtener las autorizaciones. Significa que si se paga el 1 de enero un expediente, el día 15 de enero se dice dónde se va a ubicar la caja general de protección, esos 15 días no computan. ¿Por qué? Porque no tengo la documentación del cliente donde se va a poner la caja general de protección para pedir la licencia. Pero en el momento que yo ya pido la licencia, si el ayuntamiento tarda 3 meses, 2 meses o 7 meses, no son imputables a la compañía suministradora, con lo cual esos plazos tampoco entran dentro de los 30 días. Bueno, pues ejecuciones de extensión, pues todos sabemos lo que es instalaciones de enlace de caja general de protección para adentro, hasta las instalaciones hasta el cuadro de mando y protección de la vivienda, y luego a partir de ahí son instalaciones interiores. Ejecución 100% por cuenta de empresas instaladoras. Y ejecución de extensión, pues son acometidas o redes de distribución, sean tanto en baja como en media tensión. Hay que cumplir la normativa vigente, la normativa de las compañías suministradoras y demás. Y además luego hay que hacer una cesión de esas instalaciones, porque la ley dice que cuando la instalación que se ejecuta es para más de un
cliente, y en el 99% de los casos es para más de un cliente, las redes tienen que pasar a ser propiedad de las empresas distribuidoras. No puede haber redes particulares por vía pública. Bueno, pues son algunas fotos que he puesto de partes de instalaciones. Pues una arqueta de media tensión, una arqueta de baja tensión tipo M2T2, que son las cuadradas que veréis muchas veces en las aceras. Si van en calzada, que intentamos evitarlo, y además las normativas municipales dicen que preferentemente por acera, pero hay veces que nos hemos encontrado con aceras de 5 y 6 metros de ancha y no hemos podido meter un triste tubo por la acera, porque ya está pues las diferentes compañías de servicio, Madrid Telgas, Canal de Isabel II, Telefónica, tal, ¿no? Entonces, bueno, la M2T2 es la cuadrada, si fuese la redonda la que va en calzada sería M3T3. Bueno, una arqueta con una salida de un centro de transformación, donde los cables rojos son las entradas y salidas en media tensión, 12-20 kilovoltios. Los negros son los cables unipolares de aluminio XZ1 en baja tensión. Nosotros utilizamos 240 para las fases y 150 para el neutro. O sea, por ejemplo, Unión Fenosa utiliza 240 tanto para las fases como para el neutro. Nosotros también tenemos normalizado eso, sobre todo por temas de armónicos, pero es verdad que seguimos un poco con los criterios de meter el neutro de 150. Bueno, pues una foto de un centro de transformación donde se ven las celdas de media tensión con su armario de automatización. En la parte de la derecha, los transformadores con sus puentes o interconexiones de baja tensión. Luego las salidas de los cuadros de baja tensión con sus fusibles y las canales tapadas con sus diferentes chapas lagrimadas de acero, o sea, galvanizadas en caliente. ¿Y cuál es la determinación o los criterios de las instalaciones? O sea, todos sabéis que dónde empiezan las instalaciones propiedad de los clientes y las instalaciones propiedad de las empresas distribuidoras. O sea, lo que es la red de distribución, obviamente, es de la empresa distribuidora. La cometida es propiedad de la empresa distribuidora. Hay veces nosotros intentamos que no existan ni acometidas, sino que sea red de distribución todo. Por eso vamos haciendo, en muchos casos, entradas y salidas en las diferentes acometidas. Pero en los casos de que no haya entradas y salidas, la definición entre el tramo que hay entre la red de distribución y la CGP, la Caja General de Protección, es la acometida. Es importante que cuando hablemos, sobre todo por teléfono, designemos a cada cosa con su nombre real. O sea, es muy típico y muy normal que a lo mejor nos llamáis y oye, ya he hecho la acometida. Hombre, enseguida sabemos que os referís a lo mejor a las derivaciones individuales, porque a lo mejor ese expediente no lleva extensión de red. O ese expediente, a lo mejor, la extensión de red es por cuenta de la compañía suministradora. Pero es por hablar un poco en el mismo concepto. O sea, entonces, la acometida es la parte que va entre la red de distribución y la Caja General de Protección. Luego tenemos la Caja General de Protección a colocar preferentemente, so pena que haya alguna salvedad como protección de fachada, y aún así lo que te dice la CIPAN en el Ayuntamiento de Madrid no es que no lo coloques en la fachada, sino que la mimetices para que el impacto no varíe. O sea, no puedes poner en ese caso a lo mejor una puerta de Mechinal, de Zamora, de Pinazo, de cualquier fabricante, sino te dice, oiga, mimetícemela para que eso. Y hay que intentar colocarlas en fachada, es lo que marca la normativa. Bueno, la línea general de alimentación, los emplazamientos de los cuartos de contadores, las derivaciones individuales. Los cuartos de contadores, todos sabéis que la normativa, el reglamento, dice que para obra nueva hasta 16 contadores puede ir en armario, a partir de 16 contadores tiene que ir obligatoriamente en cuarto. Para menos de 16 contadores también puede ir en cuarto, pero no puede ir en más. Cuando es una reforma de finca, si os dedicáis a hacer reformas de finca o renovación de instalaciones, industria
marcó en una dictaminó en uno de los actas del grupo de trabajo de que se permitía que en reformas de finca montar armarios de contadores cuando no hay espacio para un cuarto de contadores hasta 32 contadores, pero en un solo armario. No vale montar dos armarios de contadores. Y las puertas no pueden ser ni correderas y no puede haber tampoco ningún tipo de travesaño. Y luego hay otra cosa que tenéis que mirar muy mucho, no sé la cantidad de compañeros que estáis aquí que hacéis reformas de finca, de las puertas. Las puertas tienen que ser RF, ya hubo un problema, por eso las reformas de finca todas pasan obligatoriamente por inspección de las correspondientes OCAs e ICIS, antiguamente no, pero ahora todas las puertas tienen que ser RF. Pero ya no me refiero a la puerta que sea RF, sino que lo que es la proyección de todas las columnas modulares y sus interruptores de corte en carga tienen que estar libres de cualquier elemento. Me explico. O sea, si por ejemplo yo tengo dos columnas modulares que están normalizadas con 63 centímetros más un interruptor de corte en carga que puedes tenerlo de 31,5 o de 37, pues si sumamos 63 y 63, 1,26. Si pones el de 31, nos vamos a 1,57. Hay que tener mucho cuidado si pongo una puerta de 1,60, porque no vale. Habría que irse a una puerta de 1,80. Pero sobre todo lo que me importa es que la proyección, no lo que está diciendo Jesús así con la cabeza, que es que una cosa es que la puerta, la proyección, a lo mejor me equivoco, Jesús, pero lo que dice el reglamento es que luego tienes que tener 20 centímetros a cada lado. Pero eso es de separación por si tienes que poner otra columna modular. Pero la puerta lo que nos importa es que tengamos accesibilidad. Hay veces que llega y no puedes casi ni meter el destornillador para abrir la puerta. Entonces, esas cosas son importantes porque una puerta cuesta dinero. Bueno, lo sabéis vosotros mejor que yo. El número de cajas generales de protección a colocar en un edificio. Pues va en función del tipo de caja y de la intensidad de la caja. Nosotros en Madrid estamos obligando... Vamos a ver, puede haber salvedades, puede haber salvedades en la zona a lo mejor de Carabanchel, que hay resposada, restrezada, resposada, pero vamos, la normativa nuestra es que todo se deja preparado para la red subterránea y con lo cual eso conlleva que se ponga caja general de protección esquema 10 o esquema 11 con interruptor con intensidad de fusible para 250 amperes. Eso lo que te permite es llegar a dar hasta 155 kilovatios. Si la caja general de protección, la intensidad de la caja, en vez de ser de 250 amperes, es de 160, pues podríamos dar 96. Pero nosotros en Madrid, ya digo, so pena alguna excepción, no veo eso, caja general de protección esquema 10, 250 amperes por la caja, o en su defecto un esquema 11, que también un esquema 11, todos sabéis, ahora vais a ver una de esas, que son dos cajas en uno. ¿Vale? Pero eso también tenéis que tener mucho cuidado y consensuarlo con la compañía distribuidora. En este caso hablo siempre de ID. ¿Por qué motivo? Porque si a esas cajas nada más que le puede llegar una línea de compañía, nosotros estamos protegiendo en cabecera con 250 amperes. Si protegemos en cabecera con 250 amperes, de nada sirve que tú ahí me metas 155 más 155, pues son 300 kilovatios. 300 kilovatios son 450 amperes. Entonces, ¿para qué sirve una caja general de protección esquema 11? Básicamente, y dicho así para que se entienda rápidamente, imaginaros un edificio donde hay dos escaleras, escalera izquierda, escalera derecha, y se monta una centralización a lo mejor para la escalera derecha y otra para la escalera izquierda. Que la centralización de la escalera izquierda a lo mejor tiene 70 kilovatios y la de la derecha tiene 60, por poner un ejemplo. 70 y 60, 140, no supera los 150, con lo cual el fusible de cabecera en el centro de transformación no va a disparar, en teoría. ¿Vale? Ese es el tema. Importante, la línea general de alimentación estará compuesta por un solo cable de fase. Y la normativa de Iberdrola
y esto ya es repetitivo, lo digo cada vez que hago una ponencia. O sea, nosotros tenemos unos tipos de cajas generales de protección normalizadas por el Ministerio de Industria. Y esas cajas generales de protección tienen unos criterios. Y ahora lo vais a ver. Ese criterio significa que Industria determinó sobre una consulta que se hizo allá por el 2012 de que las líneas dobladas no estaban permitidas para las cajas generales de protección normalizadas por Iberdrola. O sea, no dicen que la línea no pueda estar doblada. Lo que dice es que mientras que Iberdrola no cambie su tipo de caja general de protección, nada más que se puede sacar un cable por fase de esa caja general de protección. Entonces, me adelanto un poco. No sé si se llegará a ver bien, pero bueno, caja general de protección esquema 9, o sea, son de la red aérea, perdonad que se me va, de la red aérea. Nos vamos a centrar en la de abajo, que es la CGP esquema 10 y la CGP esquema 11, ¿vale? La CGP esquema 10 y esquema 11, si os dais cuenta, en la parte de abajo, que es donde entra compañía, está preparada con reparto de red. Significa que nosotros entramos por la parte de abajo y veis ahí una pletina con un tornillo. Eso está preparado para otro cable, para salida de compañía. Está preparada para 2 cables. Sin embargo, en la parte de arriba está preparada con un solo terminal, para un solo cable. Y eso es lo que dictaminó Industria. Señores, no pueden doblar ustedes líneas y conectarlas en aquellos sitios donde no se corresponde. Yo ahora hago una pregunta en alto. Si yo tengo una sección, por ejemplo, de 35 milímetros y tengo un PIA, un pequeño interruptor automático, donde la borna es de 16, ¿me permite Industria cortar filamentos, cortar trozos de cable para que entre? No. ¿Está prohibido? Pues eso es lo mismo. Oiga, si yo tengo una caja normalizada para un solo cable, usted ponga un solo cable. Yo no entro en que sea aluminio-cobre. No entro en que sea aluminio-cobre. ¿Por qué? Porque la reglamentación vigente dice que las líneas de reparto pueden ser de aluminio. Pero eso no me implica de que usted me doble las líneas, porque no es que me las doble. Es que fijaros lo que nos hemos encontrado en algunos casos. Hasta 3 líneas. Pero, ¿estáis viendo cuál es el fallo ahí? Que han tenido que poner hasta 6 arandelas para que haga contacto. Eso, en casas de 1 millón de euros, pues tarde o temprano, más temprano que tarde, es un incendio. Un falso contacto, un incendio y con lo que conlleve, ¿vale? Entonces, sí que es importante que sepáis eso, porque nos duele mucho luego cuando llegamos decir no vale. Porque muchas veces los constructores dicen no, pues el problema es del instalador, que es el que tenía que saberlo. Bueno, pues ya R que R lo vamos diciendo. ¿Vale? Bueno, las cajas generales de protección, como todos sabéis, están destinadas para alojar los elementos de protección de la línea general de alimentación y señalan el principio de la instalación propiedad del cliente. La caja es propiedad del cliente y nosotros terminamos en la parte de abajo. El cable es nuestro, pero la caja es del cliente. Se utilizarán los tipos de caja general de protección autorizados y normalizados por Iberdrola con la norma NI 765001. Y se colocarán, como hemos dicho, en la fachada o zaguán abierto. ¿Qué más? Bueno, cálculos de líneas. No vamos a entrar aquí en los cálculos de líneas porque quiero, sobre todo, que indicaros un poco qué acciones podemos tener entre ambas empresas o asociaciones, o entre Iberdrola e instaladores o clientes, para poder mejorar los plazos de respuesta a los expedientes. Pues hombre, yo he marcado ahí una serie de datos importantes, que es,
Pues que la apertura del expediente sea correcta en la aplicación GEA, aportando la mayor información posible. Por ejemplo, que la dirección sea correcta. Nos encontramos a veces de que la dirección, a lo mejor el local, imaginaros a lo mejor pues la calle Serrano esquina con Hermosilla, entonces el local a lo mejor da por la calle Hermosilla, pero el portal está en la calle Serrano y a lo mejor se nos abre el expediente por la calle Hermosilla. Hay que abrir los expedientes por las direcciones que correspondan al local. El local, aunque el acceso sea por Hermosilla, si pertenece registralmente a la calle Serrano y el cuarto de contadores está en la calle Serrano, hay que abrirlo por la calle Serrano. Entonces, bueno, que se abran los expedientes correctamente. Calle, número de portal, escalera, piso, puerta, las coordenadas ETRS, que las pide también el sistema, sobre todo cuando son nuevos suministros, referencia catastral, o sea, una serie de datos que al final, cuanto más información tengamos y la información sea lo más correcta posible, habrá menos posibilidades de solicitar solicitud de subsanación y que además luego, por el motivo que sea, esa solicitud de subsanación, como no venga bien, a la segunda, como hemos dicho, se anula el expediente, se cierra. Es importante, y no lo he dicho antes, con el Real Decreto 1183, los plazos ahora de los expedientes son 30 días. Antes eran 180 días, ahora son 30 días. Significa que como no se devuelva la carta de condiciones técnico-económicas firmadas o el informe previo, digo las dos designaciones, a los 30 días se anula el expediente. Bueno, el tipo de suministro. No es lo mismo un suministro de obra que un suministro de vivienda o un suministro complementario. O sea, los suministros de obra o complementarios son suministros especiales. La aplicación del Real Decreto es otra, es diferente. ¿Vale? Potencia y tensión solicitada. Persona y teléfono de contacto. Es verdad que GEA, cuando vais abriendo los expedientes, hay ciertas cosas que os pone asteriscos y si no las ponéis no os permite avanzar. Bueno, aportar la información de las instalaciones existentes realizadas mediante fotografías. O sea, si nos aportáis información de cuando habéis ido a hacer la obra o cuando habéis ido a valorarla mediante fotografías, hoy en día cualquiera tiene un teléfono. Yo muchas veces me dice compañeros o mi mujer, joder, si es que tiene medio Madrid en fotos de instalaciones. O sea, cuesta muy poquito y subirla cuesta menos. Entonces eso, lo que estamos intentando es, de alguna de las maneras, y hay una preocupación dentro de ID importante por la dirección de que todos estos plazos que sabemos que lo tenemos externalizado y que en algunos casos se están dilatando, pues a ver de qué manera podemos llegar a mejorar, ¿no? Bueno, entonces aportar información de instalaciones existentes o realizadas mediante fotografías, aportar si se tiene ya el certificado de instalación eléctrica de baja tensión, si es que ya se ha hecho la instalación, o el APS. El APS es para instalaciones de media tensión. El APS es autorización de puesta en servicio. Vulgarmente decimos el APM, porque antiguamente era autorización de puesta en marcha, es el APS. Y el modelo de autorización de solicitud de otro agente, como en el 99% de los casos vais a abrirle seguramente vosotros los expedientes a los clientes. Si el cliente se abre el expediente para sí mismo, no hace falta una autorización de él a él, pero sí a vosotros. Es un documento que os lo descargáis, está en GEA y se puede modificar. He puesto algunas fotografías, pero bueno, como tipo, no necesariamente tienen que ser todas, van en función del tipo de instalaciones, pero bueno, que siempre vienen bien. Y también tengo que decir que ya hay muchos instaladores que lo hacéis. O sea, ya lo sabéis, porque al final muchas veces la llamada de Iberdrola, de la ingeniería nuestra o de personal, oye, ¿tienes esta información tal? Ya lo sabéis y ya lo que vais haciendo es aportándola. Entonces, por ejemplo, pues bueno, pues la calle, el número del portal, la ubicación de la Caja General de Protección, la CGP con fusibles instalados. Por ejemplo, no es lo mismo un suministro de nueva construcción que un suministro de ampliación de potencia o un tercero A dentro de un edificio. O sea, tercero A dentro del edificio sabemos de por sí que ya tiene la Caja General de Protección fusibles. ¿Por qué? Porque tenemos 10 clientes. O sea, ¿no? Pero bueno, quiero decir, la puerta del cuarto contadores, si la cerradura es normalizada,
los módulos de los cuartos de contadores, que el fusible esté rotulado, que el armario o la celda de medida esté rotulada también con su punto de lectura y con su nomenclatura, sea piso, local, oficina y demás y tal, y que sepamos que hay tensión. Vuelvo a lo mismo, o sea, esto es un reportaje fotográfico un poco genérico de todo lo que es una instalación de enlace. Si yo tengo un cuarto de contadores con una centralización de contadores como la que hay arriba y tengo 7 contratos, doy por hecho que el barraje tiene servicio. Entonces, no me hace falta que se me diga que hay tensión en el barraje, pues ya lo sé. Lo único que hace falta es que vea que tiene los fusibles o en la parte de abajo, como están aquí, o colocados. Pero yo tensión sé que hay. O sea, por ejemplo, ¿qué es lo que me haría falta? A lo mejor una derivación individual, una foto de la derivación individual, si es un nuevo suministro y no se ha metido. Y bueno, y eso es un poco la ponencia que tenía que daros, que sé que la primera parte es dura, pero creo que es importante que sepáis toda la reglamentación que tiene las instalaciones eléctricas, tanto la parte de cliente como la parte de compañía. Y bueno, estoy aquí para, si tenéis alguna duda, poderos contestar si sé la respuesta. ¿Tenéis alguna pregunta? Creo que ahí para... Sí, te van a dejar un... Bueno, hola, sí, ¿me oyes? Sí. Bueno, primero agradecerte la charla, que me ha parecido muy interesante, supongo que a los demás también. Quería hacer una aportación, si es posible, una idea. Una anotación. Aportación. Sí. Y bueno, también una duda. Mira, cuando nosotros estamos en el GEA, y por lo que sea en un expediente, yo te pongo una conversación al técnico que lleva ese expediente. Si fuera posible que cuando se contestara esa conversación ahí me apareciera una nota, me ahorraría, o sea, igual que cuando te abres el expediente, ya se ha abierto el expediente, ahora has hecho no sé qué, me ahorraría tener que entrar cada día a ver si me han contestado la conversación. Entonces eso es, digo, una aportación para mejorar un poco esa comunicación. Bueno, o sea, yo no llevo la aplicación GEA, o sea, yo he hecho, pero bueno, yo se lo traslado al grupo que lleva todo el tema este. Lo que dices es que igual que sale una nota de comunicación o algo eso, que aparezca una observación de que tienes pendiente o respuestas ya contestadas de... Claro, porque cuando tienes una puedes entrar, pero tienes que estar entrando todos los días. ¿Me ha contestado? ¿No me ha contestado? ¿Me ha contestado? ¿No me ha contestado? Pues al final sabes que cuando eso te contesta, ya está contestando. Creo que eso puede ayudar un poco me parece bien. A la agilidad. Lo otro es una pregunta. Has dicho dos cosas que son, bueno, en Madrid Centro dejamos las instalaciones preparadas para que vengan en subterráneo, un esquema 10, un esquema 11. Vale. Con una contradicción que también has señalado y que ya ha resuelto Industria muchas veces. Me explico. Tiene que ser la condición más favorable al cliente. ¿Bajo? La condición más favorable al cliente, lo has mentado tú también. No, pero sí. Espérate, yo te cuento mi experiencia. En muchas ocasiones, meter una línea subterránea, a lo mejor viene todo en aéreo de toda la vida y tal, una línea subterránea al cliente le va a costar 10.000 euros porque tiene que hacer una zanja de 15 metros, o 30 metros, o 50 metros. Y sin embargo, si sustituir un esquema 7 por otro, le cuesta 400. Claro, la opción más favorable son 400. Industria, en su momento, con compañías, dijo, la idea es que siempre hay que hacerlo subterráneo. Pero ahora se recurrieron en el año, hace 2018-2017. 2 clientes han recurrido a Industria ante eso. ¿Qué ha dicho Industria? La opción más favorable al cliente. Deje usted el esquema 7. Entonces, entiendo que en Madrid Capital se aplicará eso también. Vamos a ver. O sea, ante cualquier disputa entre la compañía suministradora y un cliente, el árbitro de esto es Industria. Es Industria. Entonces, yo lo que he comentado es lo siguiente, es que el punto de entronque que damos es lo más favorable hacia el cliente,
hacia el cliente, pero se dejan las instalaciones preparadas para subterráneo. Entonces nosotros lo que le trasladamos a las ingenierías es: oye, a mí me dejas preparar la instalación para subterráneo, tu CGP esquema 10 con 2 tubos hacia la calle y a lo mejor hacemos una bajada. De hecho, te digo más, y aquí hay una compañera que tengo con ella un expediente porque lo tenía una ingeniería y demás y tal, y le vamos a hacer seguramente, nos vamos a gastar a lo mejor 20 o 30.000 euros y seguramente va a pagar nada más que 100 euros. Bueno, que ya te he entendido. Es que te he entendido ya, vale. O sea, te quiero decir que sí nosotros estamos por la labor de intentar facilitar al cliente y estamos intentando hacer mucha inversión. Sí, Entonces, o sea, el criterio… no es que no cojáis el aéreo, o sea, en este caso coges el aéreo, pero haces una entrada… Esto va cambiando, va cambiando mucho. O sea, me refiero que te llega… Nosotros antiguamente, acuérdate, cuando pagabais los 10,64 euros, ¿por qué? Porque había subvenciones de industria, y industria nos dijo, oye, intentar ayudar. Y nosotros por 10,64 euros hemos hecho obras de 10.000, 12.000 y 20.000 euros. O sea, no eso. ¿Alguna pregunta más? Nada, pues damos por cerrado. Muchas gracias por vuestra atención y espero que nos podamos ver en la siguiente EFICAN 2022.